Tú vas a ser mi corista. Bueno, vamos a continuar recordando 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, el que dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y 2 de Pedro capítulo 1 versículo 10, en donde dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El énfasis está en hacer. Jesús dijo: el que me oye estas palabras y las hace, no y las entiende. Uno puede oír las palabras de Cristo, entenderlas, predicarlas, descifrarlas, traducirlas, comentarlas, pero si no las hacemos, entonces vamos a caer. Pero si las hacemos, entonces, a pesar de las lluvias, los vientos y los ríos que de seguro vendrán en contra de nuestra vida, no caeremos. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. Y aquí está la primera cosa, la virtud. Y vamos a orar. Julio, ¿nos apoyas con una oración, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que nos muestre y que nos lleve a hacer lo que tenemos que hacer a través de lo que nos estás enseñando en esta tarde, Padre, y que pueda ser efectivo, Señor, en poder vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Virtud tiene que ver con el carácter, tiene que ver con un cambio en la personalidad, tiene que ver con una cualidad de la conducta que es diferente a la de los otros. Lo interesante aquí es que Pedro dice qué, pero no dice cómo. ¿Por qué? Porque le está hablando a cristianos, le está hablando a los que ya conocían la doctrina de Cristo. Entonces, si investigamos y escudriñamos las enseñanzas de Jesús, descubrimos que le añadimos virtud a la fe por medio de la oración. De todos los mandamientos que Jesucristo dio, en el que más insistió y el que más repitió de diferentes formas fue acerca de la oración. De hecho, la vida de Jesucristo fue una vida de oración. Todos los días, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Acompáñenme a la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, porque todo eso tiene que ver con la gracia de Dios. Y a veces confundimos la gracia con el no hacer nada. Si es por gracia, ¿por qué tengo que hacer algo? Si es por gracia, ¿por qué me tengo que esforzar? Pero confundimos la gracia para salvación con la gracia para santificación. Dice el capítulo 2, versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y parecería una contradicción, porque si es gratis, ¿por qué te tienes que esforzar? Pero una ilustración que nos puede ayudar a comprender esto es si te regalan un auto último modelo y no sabes manejar. Tienes el auto ahí y tienes que aprender a manejar, no para que te regalen un auto, sino porque ya te regalaron un auto. Y tienes que sacar tu licencia de conducir, no para que te regalen un auto, sino porque ya te lo regalaron. Y tienes que aprender las reglas
y tienes que saber conducir, y tienes que conducir con cuidado, no para ver si te van a dar un auto, sino porque ya te lo dieron. Y obviamente tienes que ponerle gasolina, y eso te toca a ti, no al que te lo regaló. Tienes que pagar la tenencia, y eso te toca a ti, no al que te lo regaló. Tienes que darle mantenimiento, y eso te toca a ti, no al que te lo regaló. Entonces, Dios ya nos dio todo. Y si ya nos dio todo, ¿para qué necesitamos orar? Porque pues Jesús dijo que Dios sabe todas las cosas que necesitamos antes que se las pidamos. Entonces, ¿para qué tenemos que orar si ya nos fue regalado, si ya nos fue dado por gracia? La respuesta está aquí. Esfuérzate en la gracia, en lo que ya se te dio. No oramos para que Dios nos dé. Oramos para aprender a usar lo que ya nos fue dado, para descubrir lo que nos fue dado, para cuidar lo que nos fue dado, para mantener lo que nos fue dado. No oramos para conseguir algo, oramos para mantener lo que nos ha sido entregado. Y eso es muy diferente al concepto de las obras, porque esto no tiene que ver con las obras de la ley que se hacían para conseguir algo. Aquí nuestro esfuerzo y nuestras obras es porque ya tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Primera de Timoteo capítulo 2. Entonces podemos entender por qué Jesús insistió en la oración, en los mandamientos. Practicó la oración como si fuera la actividad más importante que él tuviera, porque si sumamos las horas que él dedicó a la oración y las comparamos con todo el tiempo que invirtió en todas las otras cosas, su vida de oración resalta por encima de todo lo que hizo. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo ahorita mismo? ¿Cuál es el ministerio del Señor Jesús a la diestra del Padre? La oración. Desde entonces está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso es que 1 Timoteo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí nos dice que ante todo, ante predicar, ante leer la Biblia, ante evangelizar, ante servir, ante dar de comer a los pobres, antes del ministerio, antes que todo, la oración. Y menciona aquí 4 cosas: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Aquí están los 3 niveles de la oración que enseñó Jesús y el resultado de ejercitarlos. Cuando enseñó Jesús acerca de la oración, pues él dijo que teníamos que orar a solas, en privado, en secreto. También teníamos que orar los unos con los otros, si 2 se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren. Pero si yo descuido la oración a solas, la oración en privado, la oración en secreto con Dios, no importa lo que haga, voy a caer. ¿Por qué? Porque la oración viene siendo como la roca sobre la cual empiezo a fincar una casa. Este camino hacia el amor real es como ir construyendo una casa. La oración no es lo único. Pero si la oración hace falta, todo lo que construyas, el peso de lo que construyas va a hacer que la misma casa se caiga, porque no tiene un fundamento sólido. Ahora, no puedes vivir sobre una roca, pero tienes que establecer primero que nada la roca. Es la base sobre la cual vives. Y si tú y yo apartamos tiempo para la oración a solas, entonces vamos a ser recompensados
por Dios en público. Todos tenemos fallas, todos tenemos tropiezos, todos tenemos un talón de Aquiles, un aguijón en la carne, todos. Y mientras estemos en la lucha y en la guerra, Dios va, por decirlo así, a hacernos el paro. Y se mantiene entre nosotros y Dios, y esa lucha está ahí. Pero si descuidamos la oración a solas, entonces, si por orar a solas Dios nos recompensa en público, por dejar la intimidad con Dios, así oremos en público y oremos con otros, vamos a ser avergonzados en público, exhibidos en público. Yo puedo discernir que el trabajo principal de Satanás es estorbarnos para orar. Yo hace unos 15 años más o menos creí que iba a llegar el día en que ya orar iba a ser así como que algo sencillo. O sea, yo pensé que la oración era como, pues llegas a un punto en que ya se te hace fácil, pero conforme pasan los años, la carne se hace más espiritual, maliciosa, más mañosa. Nos pone unos argumentos que nos convencen. Y hasta la fecha, lo más difícil para mí es apartar ese tiempo a solas con Dios. Siempre sale algo, siempre en la mente te corre algo, siempre sucede algo, siempre hay algo más importante. Nos lo comentó Bernie, que le dijo a este gran hombre, ¿cómo se llama? Bob Mumford, que la disciplina que más trabajo le ha costado y le sigue costando es la oración a solas. Y es lo más difícil. A veces uno juzga a alguien por una sola cosa. Yo había oído una canción de alguien hacía tiempo que no me gustó, entonces a partir de ahí cualquier cosa que yo pues oía de él, yo decía, eso no sirve. Y un día, estando en el reclusorio sur, alguien estaba con una de esas pues pantallitas y estaba oyendo algo, y yo oí que el que estaba hablando allí decía: para mí lo más difícil es levantarme en la madrugada a orar, porque sé que eso es lo más importante en la vida, porque sé que si dejo de hacer eso, todo lo que haga no sirve. Y llevo años luchando contra eso. He puesto despertadores, celulares, he grabado mi voz, me he exhortado a mí mismo y la mayoría de las veces fracaso, pero sigo en la lucha. Y yo dije, ¿quién es ese? A mí me interesa conocer a un hombre así, porque ese es un hombre honesto, ese es un hombre transparente. Y cuando me dijeron quién era, me hice fan de su música. Porque yo dije, bueno, este hombre, si bien no creo que haya alguien que pueda decir, no, yo sí paso 4 horas al día orando. Generalmente todos empezamos así. Paul Yonggi Cho, él empezó a invertir 4 horas de oración. Ese es un gigante, pero los gigantes también caen cuando dejan de hacer lo que en el principio comenzaron a hacer. Hay un libro impresionante que se llama Pon a tu boca trompeta. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en la vida de David Wilkerson? Que tomó la decisión salvaje y violenta de decir, voy a apartar 2 horas para mi comunión con Dios. Y llegaba a la oficina pastoral de la iglesia rural a donde él estaba, y a la secretaria le decía, de 8 a 10 de la mañana, no estoy ni para mi esposa. Era su trabajo orar. Y en esa comunión de 2 horas fue que Dios lo mandó con las pandillas. ¿Y qué le pasó? Se desvió. Él lo dice en Pon a tu boca trompeta. Y cambió las calles por los edificios. Y estaba construyendo un edificio de millones de dólares. No, estaba construyendo... ¿Un centro de rehabilitación? No, era
casas en el campo, Ujú. ¿verdad? Claro, el centro de rehabilitación, pero también cabañas. Cabañas. Se dedicó a la construcción. Un complejo impresionantemente grande. ¿Qué lo haciendo aquí con esto de estar construyendo? Y lo dejó a medias, se lo dejó a otros y se volvió a las calles. Todos somos vulnerables. Ah, Y si algo que tenemos que vigilar es a nosotros mismos. Exhorto ante todo. Entonces, Jesús define los 3 niveles. Pedid y se os dará. Aquí están peticiones. Buscad y hallaréis. Aquí está oraciones. Llamad y se os abrirá. Aquí está la intercesión. La palabra intercesión es una palabra difícil. Aparece 3 o 4 veces en toda la Biblia. Pero gracias por las herramientas y todo lo que tenemos a nuestra disposición, en la Strong encuentras que la raíz de la palabra intercesión es rogar. O sea, rogar es un sinónimo de interceder. rogativa. Y rogar existe por todos lados. Entonces, cada nivel, en cada cosa que agregamos, hay 3 niveles, como en todo. El nivel inicial, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Todos aprendimos a leer, todos, y aprendimos a escribir, pero la verdad, la mayoría tiene una ortografía terrible. ¿Por qué? No es suficiente con aprender a leer y escribir. Hay que aprender a leer y escribir bien, y para eso hay que estudiar gramática, ortografía, leer libros, y entonces alcanzas un nivel medio, pero eso no te sirve para vivir. Hay quienes se meten al nivel avanzado de la lectura y la escritura y viven de lo que escriben. Y son los que escriben en los periódicos, en las novelas, en los libros, en las revistas. Saben escribir, pero en un nivel avanzado. Estas cosas son más o menos como aprender a nadar, porque podemos hablar mucho sobre la oración y no tiene ningún sentido dar demasiada doctrina o teología, porque la oración es como la natación. Si no te metes al agua no lo vas a aprender nunca. Entonces, sí tienes que saber lo elemental, ¿no? Que tienes que hacer así como un perro, y la boca, y más cerrarla, patalear, pero cuando estás en el agua se te olvida todo. Y la mayoría aprendimos, decimos, ¿sabes nadar? Más bien es sabes flotar. Porque la verdad, saber nadar tiene que ver con conocer todos los estilos, mariposa, pecho, hacia atrás y quién sabe cuánta cosa. Y es toda una ciencia. Mis hijos están ahorita en natación y yo veo cómo les ponen a hacer ejercicios y un montón de cosas. Claro, ese es un nivel intermedio. Pero ya, si nos queremos ir a un nivel más alto, pues eso ya te toma años de entrenamiento, de capacitación, para lograr que seas un competidor. Y tienes que rebasar ciertos límites y hacer ciertos tiempos. Y esos, ya estamos hablando de palabras mayores. Todas las cosas naturales tienen 3 niveles. Pues bueno, cada cosa espiritual tiene 3 niveles. El nivel inicial es la petición, pedir, 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 pedir. Yo en 1988, 87, que conocí a Jaime, yo aprendí eso. Que tengo que escribir las peticiones que yo hago. Creo que eso lo ha hecho siempre Jaime, ¿verdad, Chela? Siempre. Su cuaderno, la fecha, la petición, fecha de respuesta y testimonio de cómo fue la respuesta. Peticiones, 1, 2, a través de los años. Yo aprendí eso. Hay épocas que lo he hecho
me ha ido muy bien, hay épocas que lo he dejado de hacer, pero tenemos, y lo digo yo, tengo que seguir e insistir en eso. ¿Tienes un cuaderno con peticiones de oración tuyas, personales, propias? Si no lo tienes, hazlo. Es lo más elemental de la vida cristiana. Y a veces, por ser tan elemental, lo dejamos de hacer. Pero ahí está la clave para todo lo que sigue. Porque recuerden, estas cosas podemos llegar a no tenerlas. Volvamos otra vez a 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Luego dice el 9, el que no tiene estas cosas. Si bien la habilidad para leer no se pierde nunca, la habilidad para orar sí se puede perder. Y es lo que nos hace caer. Y dice el versículo 8, abundan. Esto es, tenemos que crecer, que crecer, que crecer. Y de la oración fluye todo lo demás. Si de hecho lo único que hacemos es concentrarnos en crecer en la oración, todo lo demás lo vamos a hacer por dirección del Espíritu Santo. De hecho, la primera petición que yo tengo desde 1988, cuando yo conocí a Jaime, y que es una petición que he mantenido y que voy a mantener hasta que me muera, es: Señor, hazme un hombre de oración. 2, quita todos los obstáculos para que yo pueda orar, porque vaya que los hay. Entonces tenemos que usar la oración para pedirle a Dios que nos deje orar, que nos permita orar. Y ir creciendo, creciendo, pidiendo. Mira, Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Y para la palabra niño hay 3 expresiones en griego. Uno es el recién nacido, el que apenas pues salió del vientre. Otro es el niño que camina ya, pero que apenas habla, o sea, entre los 2 y los 4 años. Y el otro ya es el niño que ya camina y ya habla y ya se vale un poquito más por sí mismo. El ser más dependiente de la tierra es el niño entre el año y los 4 años. ¿Pueden hacer algo por ellos mismos? No pueden ir al baño por sí mismos, no se pueden vestir por sí mismos, no pueden comer por sí mismos, no pueden hacer nada por sí mismos. Todo lo que hacen lo piden, lo piden, lo piden, lo piden, lo piden. Hay una falsa creencia, una doctrina satánica que dice que tú ya no le tienes que pedir a Dios nada, porque ya Dios lo sabe todo. ¿Para qué le pides? No, tienes que ser espiritual y ya no pedirle. Jesús dice, pide y se te dará, pide y recibirás. Es un mandamiento directo del Señor Jesús. Entonces, mientras más pides, más dependiente te haces de Jesús, de Dios. Y si Dios ya lo sabe, ¿por qué se lo tengo que pedir otra vez? Porque la petición es una demostración de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate cómo ahí dice que si nos acercamos a Dios tenemos que creer que Él nos va a recompensar, porque le estamos buscando. Entonces, ¿cómo le demostramos a Dios nuestra fe? Lo dijo Jesús con una parábola, hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque si algo produce la oración es desaliento. No hay nada que desaliente y desanime más en la vida que la oración. ¿Por qué? Porque uno pide y pide y pide y pareciera que uno está pidiendo lo contrario. Y pareciera que lo más que se aferra a uno,
lo menos que nos contesta Dios, porque está poniendo a prueba nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Entonces habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y dijo que había un juez injusto, que no temía ni a Dios ni a los hombres. Pero había una viuda que le pedía: hazme justicia de mi adversario. Y le insistía, y le insistía, y le insistía. Y el juez quedó hastiado de la viuda y dijo: esta viuda me va a agotar la paciencia. Denle lo que está pidiendo. Y dice el Señor Jesús: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo no. Y luego dice algo con lo que conecta la oración con la fe. Y Hebreos 11:6 se puede ver que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si la demostración de fe es la oración, entonces sin oración es imposible agradar a Dios. Porque una cosa es resultado de la otra. Y entonces, en ese contexto, hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar, Jesús dice: pero cuando yo vuelva a la tierra, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Una demostración de fe es eso: pedir, pedir. Por eso es que Jacob le fue cambiada la personalidad, el nombre y el destino. Estaba en una aflicción terrible, temía por su vida. Su hermano venía con 400 hombres. No venía a saludarlo, venía a destruirlo. Y le dio tanto miedo que se paró y a unos acá: hijo, si me matan a unos, me voy con otros. Y estaba angustiado. Y obviamente estaba clamando a Dios. Y de pronto se le apareció Jesús y se le agarró. Mucho se ha debatido sobre qué es lo que pasó, pero es fascinante. No sé si algún día un niño de 3, 4 años, que tú vas a visitar una casa y juegas con el niño, y ya cuando te vas el niño te dice: no te vayas, y se te pega aquí. Y tú dices: no, hijo, es que me tengo que ir. No te vayas, y se te pegan. Hay niños que se te pegan, ¿no? Tú lo puedes agarrar de un trancazo y decirle: quítate, chamaco, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces tú intentas con cariño quitártelo, pero no puedes. Le quitas la varita y se le agarra la otra. O sea, se te pega. Y tiene que venir el papá o la mamá y quitártelo, porque de verdad no se puede quitar. O no sé si te ha pasado esa situación embarazosísima. Generalmente pasa cuando uno anda de galán o de novio, y que va uno a ver a la novia, ¿no? Y llega uno bien vestidito y todo, y ya te presentan con los papás, y de pronto tienen un perrito en la casa. Y el perrito, no sé, viene oliendo a una perrita, que y se te prende. Y tú estás ahí, y claro, pues, si fuera uno de la calle, das un trancazo, tienes que quedar bien con la gente. Y quitas y el perrito ahí agarrado, pensando que tu pierna es una perrita, ¿no? Y es muy embarazoso. O sea, tú te lo puedes quitar, pero no lo puedes hacer violentamente. Jacob se agarró de Jesús, y Jesús le dijo: suéltame, porque era Jesús. Y él dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Qué bendición quería? La protección de Dios, suplir su necesidad. ¿Qué acaso Dios no conocía la necesidad de Job? Claro que la conocía. De Jacob, claro que conocía la necesidad de él. Pero Dios se deleita en que le pidamos. Y cuando ya rayaba el alba, le dice: suéltame, porque ya va a amanecer. Obviamente Jesús estaba manifestado en un ángel, el ángel del Señor, y era visible, y no quería que lo vieran todos. Y le dice a Jacob: no te suelto. Y dice que lo hirió en el muslo, y ni aún así lo soltó. Muchas veces Dios, como a Jacob, nos va a poner a prueba.
va a poner a prueba nuestra fe, porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Y así como el oro se prueba con fuego, nuestra fe tiene que ser probada con fuego. Y en las oraciones es en donde Dios nos desilusiona, en donde Dios parece que nos volteara la espalda, parece que se volviera nuestro enemigo. Pero es allí donde debemos prevalecer. Y por eso es que cuando prevaleció, le dijo: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel significa el que prevalece contra Dios, o el que lucha contra Dios y vence. No se trata de convencer a Dios que nos dé, se trata de demostrar nuestra fe. Y Dios ya sabe lo que necesitamos. Yo entendí un poco más acerca de por qué Dios quiere que le digamos las peticiones si Él ya las conoce. Él vive acá adentro. Cuando me iba yo un mes para Colombia, y la última vez que fui sufrí tanto que decidí ya no ir todo un mes. Extraño demasiado a mis hijos. Los extraño demasiado, o sea, era ya demasiado tiempo. Dije, están chiquitos, o sea, me los estoy perdiendo, ¿no? Entonces, la última vez que fui sí fue algo desesperante para mí, porque yo ya quería estar con ellos. Entonces hablaba yo y ya, pues, Blanquis me decía: no, pues pasó esto en la escuela, me contaba todo acerca de los niños. Yo ya sabía todos los niños. Hablaba con el más grande: ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bien, papá, ¿cuándo vuelves? Que traigo un juguete, que traigo un juego. Hablaba con el otro y también, pero los gemelos: ¿cómo estás, hijo? Bien. ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué vas a hacer? Nada. Cuéntame algo. Nada. Yo llegué a pensar, estoy cosechando lo que he sembrado con Blanquita, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Uno hizo un montón de cosas. Nada. Uno viene cansado. Entonces empecé a idear formas, ¿cómo los hago hablar? Y se me prendió el foco. Ya marco desde la caseta, le digo: Abraham, tu mamá me contó que ya sabes contar del 1 al 100. Sí, papá, no te creo, le digo. A ver, sí, a ver. Es más, si cuentas del 1 al 100, te voy a llevar un juguete extra. Bueno, papá. 1, T, 5, 8, 11, 13, 15. Mira, llegó como al 40 y tanto, yo estaba llorando del gozo de escuchar la voz de mi hijo. Oye, yo sé contar. Yo no necesito escuchar la cuenta de los números. Los que somos padres podemos entender eso, ¿verdad? Que no se trata de lo que nos digan, se trata de escucharlos. Mucho se debate acerca del nombre de Dios, de eso vamos a hablar mañana. No, ahorita toca ya el nombre de Dios, porque ese es el segundo nivel. Pero Jesús dijo: yo les he dado a conocer tu nombre. Y cuando analizas las palabras de Jesús, lo que más, la palabra que más salió de su boca, alguien tuvo la delicadeza de ponerse a contar todas las palabras que salieron de la boca de Cristo, que están en rojo. Y cuando decía desierto, ponía 1. Desierto otra vez 2, y así. Cuando dijo Galilea, cuando dijo Juan, etc. Contó. ¿Y sabes qué es lo que descubrió? Que la palabra que Jesús más dijo de sus labios fue Padre. Dios, ¿cuál es su nombre? Pues es nuestro Padre. ¿Por qué quiere que oremos a Él? Somos sus hijos, porque nos quiere escuchar. Y esa es una de las razones principales por las que tenemos que orar y perseverar en la oración. Orar sin cesar, orar siempre, constantes en la oración. Y pedir. Te lo ruego por el amor de Dios. Aunque suena muy infantil, escribe tus peticiones. Y pídele, yo le pido de todo.
de todo, y hasta me divierto con eso, porque pues le estoy pidiendo ahí bajar de peso, ¿no? Pues obviamente que no me va a dar el bajar de peso. Yo tengo que hacer cosas para bajar de peso, dejar de comer, hacer ejercicio. Entonces descubrí que tengo que hacer ejercicio. Entonces yo dije, bueno, para hacer ejercicio necesito tenis para correr, de esos Nike, de esos especiales para correr. Entonces puse ahí, dame unos tenis para correr. Porque aparte de que le estoy pidiendo que llene con su espíritu a mis hijos, que les muestre el propósito, cosas espirituales, también pido cosas materiales. Me dio los tenis Nike para correr. En una donación llegaron así los Nike para correr. Dije, pero necesito unos pants, ¿no? Digo, porque pues no voy a correr con jeans, ¿no? Son unos pants. De pronto, en otra donación, unos pants Adidas, que no eran azules ni beige, vienen para acá verdes, ahí están mis pants. Pues dije, pero pues necesito pues una sudadera que tenga aquí pues capucha, para que cuando corra pues ahí la capucha, ¿no? Luis de la Teja, un día que fui a compartir, me dijo, por cierto, esto no me quedé, me lo dio, y yo voy a mi cuaderno y pongo contestado. Dije, pero para ir a correr necesito pues un iPod, ¿no? Digo, para ir escuchando música, ¿no? Bueno, me regalaron el iPod. Y eso se dando de un lapso de como un año, yo postergando, a mí no me gusta correr. Total, que me llega el iPod. Y los audífonos estos me molestaban aquí. Digo, estos audífonos de esos profesionales acá, ahí están. Esos son la tercera versión de lo que ya me ha dado Dios. Y me da los audífonos. Y sigo sin ir a correr. Y descubrí hace poco que tengo que pedirle a Dios, dame las ganas de correr. Ya le estoy pidiendo eso, espero que me conteste algún día, porque cada vez me dan menos ganas de ir a correr. No todas las oraciones Dios te dice que sí, algunas te dicen que no. Y ahí llevas tu registro de lo que sí, de lo que no, de lo que sí, de lo que no. El nivel intermedio es adoración. Cada nivel te capacita para el que sigue. Haz de cuenta que el nivel inicial es aprender a hablar. Y el nivel intermedio es aprender a escribir. Tú no puedes aprender a escribir sin aprender a hablar. Es imposible. Entonces, no podemos pasar al nivel intermedio si no estamos ejercitando el nivel inicial. Eso es lógico, es elemental. El nivel intermedio, ¿cuál es? La adoración. Y es tomar un tiempo ya no para pedirle a Dios, sino para santificar su nombre. Los judíos, ellos son un pueblo que ora, siempre oran. Su cultura tiene que ver con la oración directamente. Sin embargo, cuando vieron a Jesús orar, se dieron cuenta que había algo diferente en él. Y le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús no les dijo, no, si ustedes son un pueblo que ora, son el pueblo que hace oración. Sí, el pueblo judío es un pueblo que ora, pero ora en el nivel inicial. Piden, y lo único que hacen es pedir. Entonces Jesús les dice, cuando oren, digan, santificado sea tu nombre. Muchos debaten, cuando ores, tienes que empezar santificando el nombre de Dios porque así enseñó Jesús. Pero recuerda, le está enseñando Jesús a discípulos que ya practicaban la oración como estilo de vida. No le está hablando a los paganos, les está hablando a personas que ya ejercitaban la oración en sus vidas, en el nivel elemental. Entonces, sea que quieras empezar con una o con la otra, la verdad es que si no tenemos una disciplina para pedir, no vamos a poder adorar a Dios verdaderamente, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores. Y si hay verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores, o hay quienes adoran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos. Entonces,
Adorar a Dios es santificar su nombre. En el material que ustedes tienen, allí hay una lista de 21 cualidades del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El término Jehová es un término compuesto por los hombres, igual que el término Yahvé. Por eso es que en las hojas está como YHWH. ¿Cómo se pronuncia eso, amado? Como Dios te lo muestra. Recuerden, Dios es nuestro Padre. Hilario Morales Martínez. Hilario Morales Guzmán. Pero José Martín es otro nombre aparte de... Como 20, pero es... tiene alias. Hilario Morales Guzmán. ¿Algún día tus hijos te han dicho Hilario Morales Guzmán? ¿Habrá alguien en la tierra que sus hijos le hayan dicho por su nombre completo? Es más, mis hijos me dicen, ¿cuál es tu segundo apellido, papá? Cuando les piden que lleven alguna tarea para la escuela porque no se lo saben. Mis 4 hijos me llaman diferente. Aleph me dice pa. Yerick me dice papá. Abraham me dice papi. Y Santiago, el más chiquito, me dice Beto. Un día que les prometí que íbamos a ir a un parque, a un lado, estaba emocionado. Mañana vamos a ir, sí, mañana vamos a ir. Y el sábado yo me paro a las 9, 10 de la mañana. Ya llegó desde las 8. Y yo ya estaba entre despierto y dormido. Yo ya estaba oyendo todo, pero estaba todavía acostado en la cama. Y oigo que la pulguita de 6 años entra. Y le pregunta a Blanquita, ¿ya se despertó Beto? Y Blanquita le dice, no le digas así a tu papá. Y me levanto y le digo, no, hijo, dime Beto, me gusta. Es muy original, ¿no? Que un hijo te diga Beto. Y se queda viendo a Blanca, y si me quedo viendo yo, porque si quiero que ellos hagan algo, tengo que convencerla a ella, que la que mueve los hijos es la mujer. Entonces ya le digo, déjalo que me diga Beto, es que soy feo, no me importa, a mí me gusta. Y hasta hoy me dice Beto. Y otros oyen y dicen, ay, no, a mí me gusta, para mí no es una falta de respeto, porque es mi hijo. Entonces, ¿cómo quieres mencionar el tetragramaton? Jehová, dile Jehová. Yahvé, dile Yahvé. Yeshua, dile Yeshua. Hamashiach, dile Hamashiach. Adonai, dile Adonai. Papito, dile papito si quieres. Es tu papá, pero con respeto, por supuesto. No porque es nuestro padre, ya vamos a poder ahí andar llevándonos con él, no. Pero el respeto tiene que ver con el cariño. Abba, padre, papito, mi papi, mi padre. Pero es importante conocer los significados de su nombre para exaltar su nombre. Porque ¿cómo adoramos a Dios? Exaltando su nombre, santificando su nombre. Y sabes, eso nos da poder espiritual. ¿Poder espiritual para qué? ¿Para qué queremos poder espiritual? ¿Para tirar la gente? ¿Para hacer shows? No, el poder espiritual es para interceder, porque la intercesión es la guerra espiritual. ¿Y la intercesión qué es? Orar por el mundo, orar por las naciones, por los chinos, por las autoridades, por los misioneros, por las empresas. Ahora sí que es orar por todo, porque aquí dice, volvamos otra vez a 1 de Timoteo 2:2 y terminamos ahí. Os exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y todos los hombres son los chinos, los africanos, los rusos, los guatemaltecos, los peruanos. Tenemos que orar por todos los países del mundo. No lo podemos hacer en un día. Versículo 2, por los reyes, las autoridades y todos los que están en eminencia en la política, en el arte,
en los negocios, todos los hombres. La intercesión y la petición son idénticos, con una diferencia: que en la petición tú tienes acceso a saber si hay respuesta o no, porque estás pidiendo que Dios te dé un iPod, o que Dios sane de cáncer a un pariente tuyo, o que Dios libere de las drogas al hijo de alguien. O sea, tú tienes acceso a saber si ya se contestó o no. Y si eso cuesta, interceder cuesta 10 veces más. Porque si a veces, pidiendo las cosas que sabemos y que vemos, nos desanimamos porque no vemos respuesta, imagínate pedir y orar por cosas que jamás vamos siquiera a saber si son contestadas nuestras oraciones. Oramos por los de la selva lacandona, oramos por los del Congo en África. ¿Cuándo vamos a saber si algo se responde de eso? Nunca. Y Satanás bombardea, y Satanás ataca, y Satanás lanza sus dardos para que no intercedamos. Pero esa es la imagen de Jesús. El plan de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Entonces, si queremos crecer a la semejanza de Cristo, tenemos que convertirnos en intercesores. Pero no podemos ser intercesores si no somos adoradores, y no podemos ser adoradores si no practicamos la petición. Cuando Héctor Márquez cuenta su testimonio de cómo tuvo una visitación del poder de Dios en su vida, y cómo él, junto con los otros compañeros de su banda, cayeron al suelo y hablando en lenguas, fue algo sobrenatural. Él no sabía qué hacer. Y con los otros 5 y él 6, yo corroboré esto. Yo lo conocí a él en Ecatepec. Platiqué con él y dije: oye, tu testimonio lo hemos copiado y es una bendición. Y nos contó algunas cosas más. Y dice que no sabían qué hacer y que le dijo a los 6, bueno, eran 5 y él 6, pues vamos a orar para que Dios nos diga. Pues vamos a pedirle que nos diga qué hacer, y de paso pues le pedimos por nuestra libertad, por nuestra familia. Hicieron una lista, fíjate, sin saber, una lista de las peticiones de cada uno, y dijeron: vamos a orar 24 horas ininterrumpidas. Un espacito había allí en la entrada de la zona donde estaban ellos. Hablaron con el guardia, y como estaba adentro, era como un baño que ya no se usaba, le dijeron: podemos estar aquí porque vamos a estar orando toda la noche, 24 horas. Cada uno oraba 1 hora y hacían relevos. Cada hora, relevos. Y así, 24 horas. Orando por las peticiones en el cuaderno. A los 10 días ya se habían unido más de 10. Al mes ya eran más de 100, que en lo que oraban, evangelizaban, ganaban y los invitaban a orar y a unirse a la cadena de 24 horas. Y la lista crecía. Obvio, todos anotaban sus peticiones y todos oraban por las peticiones, y empezaban a ver las respuestas, milagros, señales. Y de pronto el cuaderno le daban 20 vueltas al día. Y él dice que leyó esto por todos los hombres. Aquí dice que hay que orar por todos. Y pidió, en ese tiempo podía, no creo que se pueda hacer en ninguna cárcel de México, por lo menos hoy. Pidió que le llevaran una guía telefónica de las blancas. Y son así. Y oraban por cada persona por nombre, y aún así le daban 2 vueltas a toda la guía y a todas las peticiones. Entonces se consiguió un atlas mundial, y oraban por cada país, estado, municipio, ciudad que estaba mencionada ahí. Se leían eso, y entonces
veces ya les alcanzaba para orar todo eso en 24 horas. Y Dios empezó un movimiento tan impresionante en la cárcel de Olmos que se vino para abajo. Porque hoy está controlado por un custodio dicho por él. Y no tiene nada que ver con lo que inició con él y sus 5 compinches. Y le dije, oye, ¿y por qué se cayó todo? Y dice, porque los que se quedaron cuando nos fuimos dejaron de orar. Entonces Dios puede hacer grandes cosas en tu, en tu vida. Y pasa que diga, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Oye, que la siga haciendo. ¿La clave cuál es? Orar. No dejar de orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Padre, lo sabemos, pero cada mañana, cada día, esa es la lucha contra esta carne. Con razón Pablo clamaba, deseaba ser revestido de la morada celestial, que esta morada carnal fuese ya destruida. Por eso Pablo clamó diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esta carne, Señor, esta naturaleza se opone con todas sus células a que oremos cada día, Señor. Pero Padre, tenemos que echar el fundamento. Haznos violentos, Señor. Esos violentos de los que habló Jesús, que arrebatan el reino de los cielos. Porque cada día que no invertimos en oración es un día que Satanás nos roba. Lo sabemos, siempre lo hemos sabido, Señor. Y a veces por saberlo demasiado o por conocerlo demasiado, creemos que es suficiente, pero no lo es, Señor. Permítenos, Padre, pelear la buena batalla de la fe. Porque la fe se manifiesta con la oración, lo dice tu palabra, Señor. Y esa batalla consiste en no dejar de orar, en orar sin cesar, en orar en todo tiempo, en ser constantes en la oración, en ante todo, hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. En el nombre de Jesús, Padre, concédenos esa petición. Bendícenos, concediéndonos ser hombres, mujeres de oración por el resto de nuestras vidas, un día a la vez. Porque ayer ya pasó, mañana quién sabe si llegue. No nos afanemos por el día de mañana, dijiste Jesús. Por eso quieres que hoy te pidamos, porque lo que ayer te pedimos ya pasó. Hoy es el que cuenta. Gracias, Padre. Amén. 10 minutos.